Shalom, amados en Yeshua. Sean bendecidos, prosperados en el Adón todos los que confían y temen al Dios de los cielos, al Dios de Israel. Bien, amados hermanos, he sentido la necesidad de compartir una serie de enseñanzas, no tan corta la enseñanza, porque es bien extensa, pero la voy a dividir en varias partes. Quiero solamente tomarme un tiempo máximo de 20 minutos. Pero es importante, amados hermanos, que para estos tiempos nosotros tengamos conciencia de lo que vamos a estudiar, porque no va a ser cualquier estudio, va a ser un estudio basado en el pueblo de Israel. Aprovechando la coyuntura geopolítica, entenderemos bajo las escrituras qué es lo que está pasando en el pueblo, en el territorio de Israel, qué pasó también en la antigüedad. Hay un dicho, un refrán muy conocido, que el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Y nuestra historia como pueblo de Dios es muy extensa. Hay capítulos que están cerrados o nunca han sido abiertos, ni por los pastores, ni por los predicadores, ni por los maestros, porque no hemos tenido el tiempo suficiente o la disposición o la voluntad de poder investigar, o por quizás no hubo la herramienta necesaria. Pero hoy en día tenemos todo a la mano, mis amados, absolutamente todo, información tanto visual como auditiva, leíble como también en videos, ¿verdad? En PDF o en libros. Tenemos una gama de productos para poder investigar y conocer la historia. Se está malintencionando o malinformando y está creciendo el odio. Escúcheseme bien. Hicieron una encuesta el día de ayer y después de esa encuesta hicieron un sondeo de cuánto ha crecido el odio hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos específicamente. Y dice que ha subido ese odio en las ciudades donde más concentración de pueblo judío existe, ha subido a el 1200%. Entonces es un número extremadamente alto, extremadamente alto. Y amados, pues esto se debe a un desconocimiento de las escrituras. Y en esta serie de mensajes, o en estos capítulos de mensajes, voy a estar analizando exhaustivamente, ¿verdad? No, ¿por qué pasaron estos acontecimientos? ¿Qué propósito hay para estos tiempos? Porque tiene un propósito. ¿Qué pasó con el guardián de Israel? Porque la escritura también menciona que hay un guardián para Israel. Pero, amados hermanos, habrá un momento donde ese guardián será quitado, según el libro de Daniel. Entonces, como digo, hoy solamente voy a dar una introducción porque es un tema muy largo, pero quiero que sepan que vamos a estudiar también los propósitos de Dios y cómo es que utiliza Dios, escúcheseme bien, no a los cristianos, no, sino a los gobiernos del mundo, a los líderes del mundo y a las organizaciones que están sobre la tierra seculares, no iglesia. Créame, mis amados hermanos, la iglesia no tiene nada que ver en las decisiones que Dios está tomando para preparar al pueblo de Israel.
Y usted dirá, ¿por qué no? ¿Por qué no la iglesia o por qué no el pueblo de Dios como tal? Sencillo, el pueblo de Dios es la novia de Yeshua. Entonces, Dios como Padre está preparando a su novia, a la novia del Cordero, a la novia de Yeshua. Por lo tanto, el pueblo de Dios no está preparando, no está al tanto de lo que está pasando, pero sí debe estar consciente del tiempo que estamos viviendo. Porque de eso consiste nuestra unión con Yeshua en el futuro, para vivir en el territorio, en el milenio que Él ha destinado para su pueblo, para el pueblo de pacto. Entonces, como dije, hoy en día se está moviendo un antisionismo, y digo antisionismo, porque básicamente vamos a estar también analizando el libro de Isaías capítulo 66, si mal no recuerdo. Es un capítulo justamente que habla de Sión, escúchese bien. Por eso es que le he puesto atención a este título, que es el sionismo. El sionismo, amados hermanos, es una fuerza política de gente de dinero que está trabajando porque Dios los está motivando. Son gente nacionalista. Este grupo sionista son nacionalistas. Y como dije, la iglesia como tal y aún los propios judíos no están haciendo nada para que se cumpla las escrituras, sino que lo está haciendo Dios en el mundo secular. El problema es que a nosotros nos han enseñado por muchos años que todo tiene que ver con la religión, ¿verdad? Con el hecho de que somos cristianos. Y lo hemos enseñado así durante muchos años. Pero Dios no viene, o Yeshua básicamente, no viene a ver un pueblo religioso. Él no vendrá por un pueblo religioso. Y si ustedes leen los libros, los 4 libros del Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que el Señor no enseñó religión como tal. Se opuso más bien a los actos religiosos de los fariseos de la época. Él vino a enseñar su reino, a establecer por partes, no a restaurar, sino a impartir las enseñanzas de su reino. Esa es la palabra correcta, a impartir las enseñanzas de su reino. Y él básicamente no trajo ni a los pentecostales, ni a los asambleístas, ni a los Dios con nosotros, ni a los cuadrangulares, ni a los ortodoxos, no trajo tampoco a los adventistas. Él no trajo la doctrina de ellos. Por el contrario, los que he nombrado cogieron parte de las enseñanzas del Señor y las distorsionaron en algunos aspectos y crearon sus propias organizaciones. Dios no tiene un reino religioso, ni siquiera en el antiguo pacto, en la Tanaj o el Antiguo Testamento como se conoce, usted va a encontrar a un Dios que religiosamente dirigía a su pueblo. No, vemos que habían profetas, tenemos a un pueblo que era guiado de una manera distinta, no religiosamente, aunque muchos lo hicieron religiosamente. Dios dejó establecido ordenanzas, estatutos, los cuales servían no solamente para la adoración a ese Dios de los hebreos, sino que también habían ordenanzas de salubridad, ordenanzas de convivencia. Pero la gente, vuelvo y repito, lo hizo religiosamente. Entonces,
Hay un ambiente que se está moviendo en el mundo justamente por causa de la guerra que tenemos hoy en día, y se está levantando un odio, y este odio precisamente nace por el desconocimiento o la omisión de cierta gente que conoce la historia. Digo desconocimiento porque hay gente que desconoce la historia de Israel, aunque son pueblos de Dios. Escúchame bien, mi amado hermano. Aunque pertenecen al pueblo de Dios, son ignorantes de las escrituras. No digo que son conocedores en lo absoluto o son peritos en la materia, no. Son ignorantes en el sentido que ignoran las bases del pueblo de Dios. Y de hecho, de entre el pueblo de Dios hay un no quiero llamarlo antisemitismo porque sí creen en Abraham, pero hay un antisionismo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le ha gustado jugar o ser partícipe de la religión, y eso los tiene entretenidos. Ellos creen que se santifican a través de la religión, pero no, mis amados. Nuestra relación como pueblo de Dios debe estar diseñada por nosotros, basado en las escrituras. O sea, nosotros diseñamos nuestra manera de vivir basado en las escrituras. Ahora, como dije, hay un odio hacia Israel, porque se lo acusa a Israel de inclusive atentar contra los pueblos que están alrededor de él. Ayer, por decir así, ¿no? Hace unos días fue Hamas, ahora es Hezbollah. No sabemos qué otra organización se levanta en contra de Israel. Y somos tan ligeros nosotros, digo somos por respeto a involucrarme, pero no lo soy. Somos tan ligeros para juzgar a Israel y para condenar cuando no conocemos la historia, ignoramos las escrituras. Y la gente que va a escuchar estas enseñanzas, hay unos que quizás serán ateos, otros no. Pero si es ateo, por lo menos lea o entérese de lo que pasó no hace 150 años atrás, porque la historia lo registra, la historia en el Imperio Otomano, la historia también de las cruzadas, ¿verdad? Que son hechos históricos, que no están registrados en la Biblia, pero sí están registrados, en los anales de la historia mundial. Entonces, para usted tener fobia a un pueblo, si es que vale el término tener fobia, pues primero investigue quién es Israel, dónde, cuándo y cómo nació, quién fue Palestina. Palestina como tal no es una nación, nunca fue una nación, era una región. Como por decir, hoy nosotros tenemos la región interandina, ¿verdad? Que es todo lo que señala o está la cordillera de los Andes. Esa es la región interandina. De la misma manera, Palestina era considerada o fue llamada por el emperador Adriano como una región. Entonces, Palestina como tal nunca fue un país, nunca. Ahora, el problema, amados hermanos, radica en que los violentos contra Israel, ¿verdad?, se hacen llamar palestinos, pero ellos no son palestinos, ellos son Hamas, un grupo de árabes que atentan contra Israel. Y si ustedes analizan lo que pasó desde el primer día, los del grupo Hamas provocaron a Israel, ellos estaban en paz, ellos mataron. Entonces, obviamente, usted como dueño de casa, si alguien va y violenta su casa, usted pone una denuncia o de alguna manera defiende a los suyos
Y si los han secuestrado, pues usted va y los recupera. Usted no va con palabras de amor hacia el enemigo, sino que usted va según la ley. Eso es lo que está haciendo Israel, y por esa es la razón que el pueblo de Dios es odiado. Ahora, este odio tiene que ver con lo que está en la Biblia y con lo que puede pasar en el futuro. Sí, por supuesto, porque de ahí comienza la persecución. Entonces, estaremos estudiando varios temas y es muy extenso, y estaremos analizando sobre 7 guerras que Israel ha tenido desde el año 1948 en el mes de mayo, día 14. La guerra de la independencia del 48, la guerra del Canal de Suez, la Yom Kippur, la de los 6 días, la guerra del Líbano segunda parte, y la guerra actual que tiene Israel. Coincidentemente son 7. Estaremos estudiando también por qué está pasando esto y qué propósito tiene según la Escritura en el libro de Daniel. ¿Qué dice con respecto a quiénes somos nosotros los hijos de Dios? Y también qué relación o qué importancia tiene para estos tiempos. Ahora, escuchen esto, amados hermanos, y termino con esto. El pueblo de Israel ha luchado siempre solo humanamente. El cristianismo como tal, escúcheseme bien, el cristianismo como tal ha sido partícipe de los botines del pueblo de Dios. O sea, del saqueo que le han hecho al pueblo de Dios. Los cristianos como tal les hemos dado la espalda algunos años atrás. Yo recuerdo hace unos años que el propio Papa Francisco reconoció que ellos le dieron la espalda al pueblo de Israel en el tiempo cuando Hitler mató a los 6 millones de judíos solamente en Alemania. Ellos le dieron la espalda. Y no nos damos cuenta que lo que hoy nosotros somos, el pueblo de Dios, básicamente está en la raíz de este pueblo que se llama Israel. Por lo tanto, todo eso estaremos analizando. Quería hacerlo en un solo mensaje, pero me es imposible. Quizás con el tiempo, bueno, no quizás, con el tiempo tendré un canal propio para enseñar todo esto, pero por lo pronto, mis amados hermanos, lo haremos por WhatsApp. Entonces no se pierda, regálese 20 minutos y escuche estas enseñanzas que van a ser muy importantes. Estaremos estudiando todo esto, analizando bajo la perspectiva histórica, geopolítica y bajo la perspectiva bíblica, y también bajo nuestra fe en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Adón. Así que espero que esto le sea de mucha bendición para usted. Guarde este material porque lo va a necesitar. Y recuerde, nosotros somos salvos porque Israel, el pueblo de Dios, fue el primer partícipe de la salvación para los gentiles. Un abrazo para todos, me despido. Shalom, shalom.